El evangelio de hoy es tomado del evangelista Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44, y dice así: En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los letrados, les encanta pasearse con amplios ropajes y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes de honor. Devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado frente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad, y se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas. Llamando a sus discípulos les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en su pobreza más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Hoy hemos escuchado en el texto del Evangelio aquel momento en el que Jesús compara a los letrados, de repente todo ese grupo, fariseos, escribas, con la actitud de la pobre viuda. Los letrados eran aquellos hombres israelitas que conocían más la ley de Dios y que enseñaban a los israelitas la palabra de Dios. Y en teoría, según la lógica común, podríamos decir que estos eran los primeros llamados a cumplir la palabra de Dios, porque tú no puedes pretender hacer que otros cumplan lo que tú estás proclamando y no eres capaz de vivir. Y de repente eso es lo que en muchas ocasiones Jesús les cuestionó a los fariseos. Inclusive a ellos les decía sepulcros blanqueados, les decía raza de víboras, aquellos que imponen cargas sobre los demás que no son capaces de cargar sobre sus hombros. Y hoy contemplamos la actitud de una pobre viuda. Las viudas eran rechazadas en Israel. Y esta viuda se acerca al templo para dar 2 monedas. Y Jesús observa la situación. Por un lado observa a los escribas con sus ropajes, tratando de hacer alarde de lo que ellos saben. Y por otro lado observa la actitud de esta mujer. 2 monedas, ofrenda. Y Jesús aplaude la actitud de esta viuda. Ella ha dado en su pobreza todo lo que tenía para vivir. Yo siento que este mensaje del Evangelio de hoy nos deja una enseñanza muy clara. Primero, que a Dios no lo podemos engañar. De repente a nosotros, los seres humanos, con nuestras actitudes, con la manera como procedemos, podemos de repente crear una imagen que no es la propia, pero resulta que Dios ve las intenciones y Dios ve el corazón. Entonces esta mujer nos hace comprender de que para agradar a Dios simplemente hay que tener la pureza del corazón, la recta intención y la intención de querer hacer las cosas bien y de querer sobre todo agradar a Dios. Es lo que va a decir más adelante también el Evangelio: agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, que este día en que hemos compartido esta palabra, al igual que esta pobre mujer, seamos capaces de dejar que esa palabra entre en el corazón y de procurar sobre todo que en nuestra vida lo que nos oriente y lo que nos motive no sea agradar a los demás, no sea buscar el aplauso, no sea buscar la admiración, sino que sobre todo sea agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de aquel que nos ha creado. Que Dios te bendiga.